Muchísimas gracias por esta oportunidad que me han permitido estar aquí en este 15º Congreso de Psicología Jurídica y Forense, Desafíos Latinoamérica. Desde Guatemala le hacemos la cordial invitación a que podamos compartir temas en materia forense. También para mí es un honor que me hayan permitido y me hayan dado esta oportunidad de platicarles el tema que a continuación deseo hablarles, y se trata del dictamen criminológico del tratamiento penitenciario para la clasificación por grados de peligrosidad. Agradezco la oportunidad que me han brindado y exhorto a la asociación a que siga realizando estas actividades que son de mucho y de enriquecimiento para las ciencias forenses, para la psicología jurídica y forense a nivel mundial. Y bien, esta fotografía que ustedes observan dista mucho de nuestros sistemas carcelarios o penitenciarios. Nosotros no observamos en nuestros países tantos grados de cuidado para el individuo que comete una conducta criminal. Pero para los que nos apasionan estas ciencias forenses, tendríamos que hacernos una pregunta que es reiterativa. Esta pregunta es reiterativa para nosotros y es: ¿el delincuente se recupera? ¿Será que existe otra oportunidad que le permita volver a la vida social? Si fue ahí mismo en esa sociedad donde no encontró los elementos adecuados para vivir en armonía y cordialidad con los demás. Desde la aplicación de la justicia, donde el derecho penal castiga al causante de la acción penal, es ahí donde inicia el derecho penitenciario. Y para conocimiento general, el derecho penitenciario no es más que el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y las medidas privadas de libertad. Se le ha dado una concepción histórica que la cárcel es el elemento castigador, porque la razón de la pena es la privación de libertad, y recordemos que el fin supremo del hombre es ser libre de todo yugo. Por ello la libertad es uno de los fines más preciados del hombre. La historia de los fines de la pena son en todo caso eliminar las formas crueles y difamantes a las que se ha sometido el hombre para que se cumpla una pena. En la etapa de surgimiento del derecho penitenciario dio paso a ciertas fases. La primera de ellas fue la fase vindicativa, donde la venganza era la primera respuesta del individuo que se encontraba ofendido por el comportamiento lesivo del otro. Luego vino la fase retribucionista, a finales del siglo XIV, donde los sentenciados eran sometidos al trabajo como retribución del daño causado, y es así como eran sometidos al trabajo de galeras y de obras públicas. Al surgir la burguesía en la Revolución Francesa, aparece el sistema correccional, donde la pena privativa de libertad era un instrumento para corregir a los condenados en los presidios, en las reclusiones y en las prisiones. Recordemos uno de los grandes pensadores, John Locke, que afirma que la finalidad de la sanción penal es la corrección del individuo afectado. Entonces surgen conceptos como son la penitenciaría, que es el lugar donde se podrían corregir estas conductas. Preocupado por todas estas dificultades que padecían los presos, César Beccaria escribió el Tratado de los Delitos y las Penas para referirse a que la pena era la forma excepcional del castigo. A finales del siglo XIX aparece la fase resocializadora, donde se encuentran las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
y la justificación de las penas como la necesidad de proteger a la sociedad contra el crimen, para que entonces la función de la pena es readaptar al condenado de la conducta que futuramente cometería. Y es aquí donde nace el tratamiento penitenciario, que se realiza a través de unas fases muy importantes como son el aislamiento para observarlo. El aislamiento después se realizaría de forma nocturna, después pernotar fuera de la cárcel, trabajar y pernotar fuera de la prisión y finalmente obtener su libertad. Cuando hablamos de tratamiento penitenciario, la idea lombrosiana, de ahí viene la denominación de tratamiento. Recordemos que Lombroso era médico, el criminólogo era médico. Entonces, hablar de tratamiento es hablar en ese entonces era de rehabilitación. El anclaje criminológico de la peligrosidad es heredada bajo la condición o la concepción psiquiátrica. Nunca abandonó el núcleo conceptual que el delincuente es un ser violento, peligroso, crónico e irrecuperable. La escuela positiva consideraba que la pena era un atributo y que este era precisamente incorregible, la peligrosidad. Por eso se tenían que aplicar medidas de exclusión social y de internamiento. Recordemos que el Estado es buen componedor, como dice la diapositiva, porque él aplica la justicia con la pena, presentando así un modelo de bienestar como base del sistema social donde el delincuente había que curarlo para regresarlo útil, apostándole a su readaptación social. Y ahí podemos ver en los dibujos cómo en tiempos históricos era tratado el criminal. Michel Foucault decía que el alma del hombre es el objeto que hay que corregir. Por ello el castigo es un ejemplo para él. Pero la criminología se olvida de lo que hay atrás del criminal. Es entonces cuando la ciencia penitenciaria tratará de cambiarlo, con métodos y formas, además de un equipo interdisciplinario que trate de trabajar en él, de aprovecharse de las cosas buenas que él tiene. Ese llamado tratamiento penitenciario que Michel Foucault hacía referencia, él veía que la cárcel tenía el concepto de que tenía que ser progresiva, positiva y ayudar a su rehabilitación. Elias Newman indicaba que la reinserción social del delincuente se apoyaba en la individualización de la pena, individualización judicial, donde se tenía en cuenta la norma violada, el motivo, los medios en que se concretó el delito, las circunstancias, el grado de peligrosidad del acusado y el resultado del delito y la conducta posterior de la persona. Y bien, continuando con la teoría de la pena. La teoría de la pena afirma que esta es disuasiva, protectora de la sociedad. Para nosotros, pues nos ha gustado mucho leer la obra de Don Quijote de la Mancha. Pero hay un episodio fantástico que relata precisamente esta idea de peligroso. Van unos prisioneros unidos entre sí, que van a las galeras para cumplir las penas de galeotes. Pero Don Quijote le llama la atención uno de los condenados, Ginés de Pasamontes. Sus rasgos singulares va atado de diferente manera, como lo pueden observar en el dibujo, reforzado con grilletes que lo cuidan, lo consideran extremadamente peligroso. Tenía más delitos que todos juntos, aunque estuviera así de protegido, los que lo cuidaban no se sentían seguros de él.
¿Y por qué se trae este pasaje a colación? Se concibe entonces la peligrosidad como estimador de riesgo para el delincuente y para la sociedad, porque él puede reincidir en realización de conductas que atenten contra la paz social. Por ello en mi conferencia trataré de hablar la forma de evaluar la peligrosidad. Se basa en la capacidad criminal del delincuente. Y para dejar claro en esta primera intervención que el tratamiento penitenciario es la fuente para alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante el examen de la personalidad, que a través de la disciplina y del trabajo de estudio, de cultivar su formación espiritual, de la lectura, de la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. Hablemos ahora del derecho penitenciario. No me corresponde hablar por qué no se cumple la rehabilitación, las condiciones que no permiten que se lleve a cabo una buena reinserción del sujeto que ha cometido una conducta, que ha pasado por el sistema y que quiere volver a la vida social. América Central y América Latina es un foco de hacinamiento porque no presentan las condiciones adecuadas para apoyar a la reinserción del sujeto. Recordemos que los privados de libertad tienen condiciones que los hacen favorecer y acentuar las precariedades. También se le violan derechos fundamentales, como es la dignidad humana, la salud, la integridad de las personas y altos problemas de salubridad que tienen, condiciones infrahumanas que conviven los reos con problemas neurálgicos que dificultan su resocialización. El derecho penitenciario es la rama del derecho que se encarga de la ejecución de las sanciones penales, la clasificación de las penas, las medidas de seguridad, con la finalidad de lograr la reinserción social mediante la aplicación de principios y técnicas de ciencias aplicados por juez de ejecución de penas. El derecho penitenciario se encarga de la ejecución de las sanciones penales, la clasificación de las penas, las medidas de seguridad que va a recibir el sujeto, y su fin supremo precisamente es lograr la reinserción social. Como todos sabemos, los fines del proceso penal es lograr justicia, esa que se describe. ¿Quién es la justicia? Una mujer que tiene una venda en los ojos. ¿Por qué? Porque necesita ser imparcial. Y como criminólogos nos preguntamos, ¿por qué delinque el hombre? ¿Son las condiciones internas las que le hacen producir criminalidad? ¿O es el medio que lo rodea el que le hace cometer este tipo de conductas? ¿Por qué el Estado exacerba la función de la prisión preventiva? Es el caso que él considera que el sujeto atenta contra la sociedad en cualquier forma de delito. ¿O intenta entonces el Estado en su política penitenciaria devolverlo a la fase socializadora? ¿Cuáles son los fines del proceso penal? Llegar a la justicia, como les decía. Ya nos preguntamos anteriormente por qué delinque el hombre. ¿Cuáles son las funciones de la prisión privativa? Hay que devolver al delincuente útil socialmente. Esto sería la justicia penitenciaria. En estas diapositivas hago referencia a condenados por crímenes atroces en países de Centroamérica y Latinoamérica. Tal es el caso de la Mataviejitas, en México. También tenemos el caso de Ayotzinapa
2014. En Colombia, la muerte de una niña, Juliana Zamboní, que fue secuestrada, violada y asesinada por un arquitecto de familia honorable. El violador confeso en Colombia, Alfredo Garavito, llamado La Bestia. Y en un caso emblemático en Guatemala en el 2008, Yat Cheu, quien cumple una condena de 250 años por parricidio. Estos casos, la pregunta que nos hacemos es el grado de peligrosidad del sujeto. Si es cierto que él podría regresar a la vida normal, como nos hicimos en la primera diapositiva, ¿será que es ahí donde esa misma sociedad él no puede volver porque no encuentra las condiciones necesarias para su rehabilitación? En el caso que conmocionó a Guatemala en el 2008 era un joven de 22 años, Yat Cheu Girón. Él llegó a la casa de su familia y a sangre fría mató a su papá, a su mamá, a sus hermanos de 8 o 10 años y 3, una niña que iban a adoptar. Cometió el asesinato con un cuchillo. Luego lo fue a ocultar donde una tía y se reflejó en el personaje de Viernes 13. Recibió 50 años de prisión por cada uno de los delitos que cometió. Y si a esto le referimos el tratamiento penitenciario, saldrá libre antes de que cumpla los 60 años por rendición de penas, por buena conducta, por utilizar los beneficios del sistema penitenciario. Debemos entender entonces que para la psicología y la criminología nos preguntamos hasta qué punto es relevante el desencadenamiento del acto, definiendo entonces a la teoría del delito cuando el sujeto tiene capacidad de comprender, conocer y valorar las circunstancias fácticas en las que se encuentra y se desenvuelve. Contrario sensu, no puede clasificarse de culpable a quien no es imputable. Por ende, la actuación de aquel que no tiene discernimiento no puede ser clasificada como culposa. La determinación de peligrosidad se puede valorar por el psicólogo, el criminólogo, a través de la naturaleza de la maldad, cómo se produce en el hombre, la capacidad de predicción del acto desencadenante y los efectos de etiquetamiento de peligroso. Con eso se hace una valoración del riesgo. Ese riesgo de violencia son una serie de actos que están valorados por personal especializado y que permiten determinar si él tiene la capacidad de volver a la vida social cuando termine su condena. Porque precisamente nuestra función como criminólogos o como psicólogos es no solamente ayudarlo a él en su proceso de rehabilitación, sino no volver a que se cometan estas conductas, tanto adentro como afuera del sistema penitenciario. Si él no tiene la capacidad de predecir el acto, si sus efectos son totalmente peligrosos, hay que tener otro tipo de control y de valoración. Fíjense que tenemos que recordar también que la palabra peligroso, cuando estamos hablando del criminal peligroso, estamos etiquetándolo. Y eso es como volver a una condición atávica del proceso de rehabilitación. Sin embargo, hay que entender la peligrosidad del sujeto como una función intrínseca que nos va a permitir realizar otro tipo de procesos, otro tipo de estudios y otro tipo de análisis para lograr en el menor caso posible que él no se haga daño y no sea, valga la redundancia, un peligro para la sociedad. Hablemos ahora del concepto de peligrosidad. Por peligrosidad se entiende la probabilidad que el sujeto vuelve a cometer el acto criminal, teniendo como antecedente que ya está recibiendo una condena postdelictual.
Es importante para esta fase el daño causado con el delito, la potencia delincuencial de su autor, la probabilidad de reiteración de la acción delictiva por el mismo transgresor y la búsqueda de la aplicación de una medida de seguridad especial. Peligro proviene del latín periculum, que se refiere al riesgo, a prever la inminencia de que suceda algún mal, siendo la situación, cosa u obstáculo lo que aumenta la posibilidad de algún perjuicio o daño. La peligrosidad es un atributo inherente al sujeto. Garófalo decía que el criminal tenía una cualidad que era la temibilidad y que cobraba relevancia con la importancia del daño causado con el delito, la potencia delincuencial, que ya lo vimos, y la probabilidad de reiterarlo. Entonces, la previsibilidad constante y activa del delincuente y la cantidad del mal previsto que hay que temer por parte del mismo. Dos componentes son esenciales para hablar de peligrosidad: la capacidad criminal y la adaptabilidad social. ¿A qué le llamamos capacidad criminal? La potencia delincuencial, lo que es capaz de dar de sí la personalidad criminal en un campo delictivo. Ahora bien, la adaptabilidad social es la posibilidad de adaptación de la actividad criminal al medio en que se inserta, atendiendo que si es un componente de la vida social del sujeto. Estas dos acepciones son importantes para valorar el riesgo criminal, ese riesgo que tenemos que estudiar y analizar. Repito, la diapositiva que colocamos acá, la foto de Hannibal Lecter, estamos colocando un sujeto que permitía indicar que hacía acciones sumamente de alta peligrosidad. Tenemos unas técnicas clínicas y unas técnicas jurídicas que nos ayudan a fundamentar la peligrosidad del criminal. Cuando hablamos de técnicas, hacemos referencia a una serie de metodologías, tanto clínicas, criminológicas o psicológicas o jurídicas, que se basan en el estudio científico del crimen y que estas han sido probadas con la finalidad de proporcionar elementos de criterio para reconocer la conducta criminal. Las primeras a las que hago referencia son las técnicas clínicas. Hablaré, por supuesto, de las más relevantes para el estudio de su peligrosidad. La primera es el inventario multifacético de personalidad de Minnesota, que se utiliza para evaluar las características básicas de la personalidad criminal mediante una serie de escalas para elaborar un perfil psicológico de estudio de peligrosidad criminal. ¿Qué fundamentos nos va a permitir un inventario de esta personalidad agresiva, que es aquella capacidad que tiene el sujeto para causar daño? Y hay que valorar también su capacidad egocéntrica, como aquella incapacidad de modificar valores o actitudes personales si el sujeto muestra indiferencia afectiva, que no tenga repercusión al sufrimiento, si tiene tendencias antisociales. También valora la adaptabilidad social como la habilidad para la adecuación de las normas sociales, la habilidad afectiva, cómo maneja sus propias emociones, y por último la identificación criminal, el autorreconocimiento como un ser criminoso o un estatus violento. Como segundo punto tenemos la matriz multirriesgo de validez de constructo, y esto hace parte de la psicometría de Samuel Messick, en donde se evalúan las inferencias medibles
del rasgo peligroso y del sujeto mediante la evaluación de su conducta, la inteligencia durante el acto criminal. Hay que tener en cuenta que existe una relación de asociabilidad del sujeto por su coeficiente de inteligencia. Y precisamente esto tiene que ver con la criminología crítica, en donde estudia los postulados clásicos y positivos para ver y valorar la inteligencia del delincuente. Por último, tenemos los factores antropológicos del rasgo cultural criminal, que es aquella donde valoramos la personalidad del sujeto en un sentido amplio, aquellos factores constitucionales de su crianza, de sus rasgos, hacia su vida futura, cómo la ve él o cómo la vio, su carencia afectiva, sus deficiencias paternales o maternas, y cómo aborda situaciones peligrosas, si tiene una pulsión del delito, es decir, aquella que en ocasión y sin motivo puede cometer un crimen. Ahora, para hacer referencia a las técnicas jurídicas, tenemos las que afirma Muñoz Conde, como son la nocividad, que no es más que la llamada así porque nos preguntamos cuánto fue la capacidad penal del daño, y lo apasionada que fue la conducta del sujeto. Demostrar la motivación, que no es aquella a la que se refiere el sujeto, sino se centra en la desvinculación del sujeto a una institución social, ya que él no respeta el contrato social establecido. Y la demostración de culpa, que precisamente tiene que hacer referencia al delincuente que es un desviado institucional porque se aparta de las normas socialmente establecidas, que permiten la convivencia social, y eso es cuando la motivación le da un valor jurídico a la responsabilidad penal del sujeto. Actualmente existen tablas de tipología delictivas que asocian al riesgo con un acontecimiento violento. Por ejemplo, Vázquez González en el 2012 elaboró una guía de valoración de peligrosidad criminal. Andrés Puello construyó un manual de valoración de riesgo sexual, que es una guía que permite determinar el asalto conyugal, y presenta una serie de estrategias eficaces para la reducción y la prevalencia de este tipo de delitos, debido a que da una exactitud en el riesgo sexual futuro. Por ejemplo, se puede aplicar en poblaciones de delincuentes sexuales, de adultos sospechosos de haber cometido conductas sexuales ilegales. Bien, para hablar del dictamen criminológico de peligrosidad, vamos a recordar precisamente lo que nos decía Enrico Ferri cuando afirmaba que la conducta criminal es resistencia defectuosa a las tendencias criminales y a las tentaciones, debido a la impulsividad desequilibrada que caracteriza no solo a los niños, sino también a los salvajes. Es decir, que el hombre tiene libre albedrío de decidir sobre la realización o no de la conducta criminal. La conducta versus peligrosidad del sujeto. Las situaciones predelictivas son aquellas que nos revelan la peligrosidad de una persona, en donde la persona o al mundo circundante se le registra un estado de peligrosidad concreta, traducido en la exposición que haya llevado a cabo anteriormente, la cual puede ser convertida en delito, siendo inminente y pudiendo concretar cualquier momento según las reglas de la experiencia con un máximo de probabilidades. Entonces, esas situaciones predelictivas son el indicador cognitivo, el indicador conductual y el indicador físico-bioquímico. Como criminóloga, este es el que más utilizo para un proceso penal acusatorio, debido a que la función principal del criminólogo es
apoyar al presupuesto fáctico y probatorio de la acusación para la imputación del acto criminal, demostrando que la conducta desviada se le atribuye a un delito. Para ello tenemos que pasar precisamente a analizar esto que les acabo de decir. ¿Cuál es el indicador cognitivo? ¿Cuál es el indicador conductual? ¿Y cuál es el indicador físico-químico que me va a llevar a que esta conducta lleve un grado de peligrosidad? En este dictamen criminológico que les estoy explicando, el indicador cognitivo a que hace referencia al razonamiento, a cómo resuelve los problemas. El indicador conductual hace referencia al análisis, a la conducta externa manifiesta y sostenida sobre el evento social que desea explorarse. Y el indicador fisiológico bioquímico tiene que ver con la respuesta orgánica del sujeto ante el acontecimiento que está por preverse. En el dictamen criminológico debemos entender entonces la capacidad del sujeto para comprender los fines en que se propone con su acción. En el dictamen criminológico, el apoyo de la justicia en el esclarecimiento del hecho precisamente es la pregunta, el por qué lo hizo. El juez debe valorar la interpretación que el criminólogo le da a los hechos vertidos en los casos imputables, atribuibles y previsibles que realizó el sujeto al cometer la acción típica antijurídica. En este caso se valora el acto y la conducta. Precisamente el dictamen criminológico se basa en tres presupuestos: la imputabilidad, la atribuibilidad y la previsibilidad. La imputabilidad es la función de la culpa, la atribuibilidad es en función del resultado que el sujeto haya realizado en su conducta, y previsible, pues el libre albedrío, el momento que él estuvo para ver si su conducta previó el daño causado. El juicio de peligrosidad se define por la naturaleza del delito, la trayectoria criminal, la consecuencia del desajuste social y las patologías mentales concomitantes. Precisamente tenemos que entender que para la criminología o la psicología, nosotros tenemos que valorar la imputabilidad del sujeto, porque este concepto es jurídico y es potestad del juez darle en su precisamente sana crítica razonada, valorar el dictamen criminológico. Lo que prevé nosotros es darle soporte a su conocimiento y darle la motivación que el sujeto tuvo para la valoración de su conducta. Ahora bien, en cuanto se refiere a la culpabilidad, la persona imputable y responsable, el juez debe declararla merecedora de una pena. Y es en relación de la posición ética y psicológica entre el sujeto y su conducta. Y en el caso de la atribuibilidad, es el fundamento de la responsabilidad penal. El fin de la pena es la explicación del pasado, realizar una medida de seguridad, el impedimento de que realice el sujeto nuevas lesiones al derecho y que la pena corresponda a la culpa y a la medida de seguridad, porque el sujeto es una persona peligrosa. En el dictamen criminológico, en la valoración de imputabilidad, el concepto de imputabilidad proviene del latín imputare, que significa atribuir.
es la parte indiscutible de la teoría jurídica del delito. No obstante, la base de la conducta que interesa a efectos punitivos es la culpabilidad, y la culpabilidad posee dos elementos integrales: un elemento de contenido antropológico, que es la imputabilidad, y un elemento de derecho, que es un contenido filosófico, jurídico, que es la responsabilidad. Entonces, ¿cómo se valora la imputabilidad? Capacidad psíquica de una persona para comprender la antijuricidad de su conducta y no adecuar la misma a esa comprensión. Capacidad de comprender el injusto del hecho y capacidad de dirigir la actuación conforme a lo entendido. Para valorar la imputabilidad, precisamente tenemos que tener bien claro estos tres conceptos: imputación, culpabilidad y responsabilidad, porque esto nos permitiría entender la forma del por qué delinque el hombre o por qué cometió esa conducta. Para hablar de grados de peligrosidad, tenemos que tener en cuenta el sistema progresivo. Una vez aplicado, entonces, la capacidad del sujeto para cometer una conducta peligrosa, la función del dictamen criminológico nos corresponde a hablar y explicar en el sistema progresivo la pena privativa de libertad dentro del sistema penitenciario como un sistema progresivo y positivo que ayudará a su rehabilitación. Bajo el proyecto de progresivo, la finalidad es que utilice lo menos posible la cárcel, manejando las condiciones del sistema, y esto se hace con la valoración de la peligrosidad, la clasificación y la readaptación social del delincuente. O sea que además de separación en el sistema a los hombres y mujeres preventivos y condenados, madres con hijos y sin hijos, existe otra clasificación que nosotros como criminólogos tenemos que valorarla, como es cómo comete la conducta el sujeto, la importancia del daño causado del delito, la potencia delincuencial y la probabilidad de reiteración del accionar delictivo por el mismo sujeto. Entonces, por peligrosidad existen 4 grados de clasificación. El primero es el intramuros. El sujeto es un sociópata que no acepta el apoyo interdisciplinario. En un primer grado, su rehabilitación tiene que valorarse desde condiciones de intramuros, la peligrosidad valorada por la ley, y se castiga la peligrosidad con la máxima pena privativa de libertad. La condición criminológica es que el sujeto va a cometer la conducta aún estando en la cárcel, y esta es una medida de seguridad que no permite que cambie su condición, porque se piensa que el sujeto es un perverso, que es un sujeto que necesita una medida carcelaria para neutralizarlo. El signo de peligro es para él y para los demás. Entonces hay que entender que debe tener este primer grado de peligrosidad, primero, a un equipo de valoración, porque este sujeto tiene dificultades para reintegrarse y para resocializarse a nivel tanto interno como externo. Y la transitoriedad, que es el tiempo en la cárcel, en su régimen cerrado, se debe utilizar para reducir al mínimo la conducta y actitudes que permitan la valoración del vínculo social cuando existan condiciones. Por eso el equipo interdisciplinario debe priorizar que cuando existan las condiciones se le puede disminuir la función intramural. Faltan 2 minutos. El segundo grado
de adaptación, segundo grado, perdón, de peligrosidad es el denominado adaptable. Este es el que se utiliza con la mayoría de los penados. Al inicio del cumplimiento de su condena, el interno puede adaptarse a ciertas normas, reglamentos y procesos de rehabilitación, aceptando que el equipo interdisciplinario oriente su proyecto de vida, tanto como clasificarlo dentro de una forma más general. Tenemos el tercer grado, que es un régimen abierto, en donde los internos que por sus circunstancias personales y penitenciarias estén en capacidad para llevar a cabo un régimen de semilibertad, por su adaptación a cumplir con un periodo de seguridad y la responsabilidad de estar en el lugar destinado para cumplir el régimen abierto. Y el último, que es el libertad condicional, un juez penitenciario determina que el comportamiento del penado que cometió el delito debe cumplir unos requisitos, por ejemplo, que haya extinguido las 3/4 partes de su pena, que se encuentre en clasificación de tercer grado, como lo estoy manifestando, y que durante el tiempo de la condena haya desarrollado actividades laborales, culturales, que permitan precisamente aprovechar suficientemente tiempo para volver a la vida civil y que se haya observado una buena conducta. Como concepto de tratamiento penitenciario tenemos que hay que tener claro esta valoración del sistema progresivo, porque los fines que tiene la pena son retributiva, que es aquella que le da el valor de justicia, dar a cada uno, o sea que el castigo penal, la cárcel, da a quien infringió la norma y a la víctima el proceso de equidad del daño. La reeducativa, que el condenado mediante las fases aprende e interioriza normas, valores, nuevas realidades, también se desempeña satisfactoriamente en una interacción social. La resocializadora, que genera condiciones efectivas y logra satisfacer las necesidades de este hombre que ha alcanzado el ejercicio de su derecho social. La reinserción, que es el favorecimiento de las personas después que hayan cumplido este proceso. La restaurativa, que precisamente valora la dignidad humana con un conjunto de herramientas y de habilidades cognitivas y emocionales para asumir de forma positiva el conflicto causado. Por último, el sistema progresivo está basado en dos ideas básicas: un tratamiento individual, un retorno progresivo a la vida social, el tratamiento resocializador del infractor, investigación científica para apoyar al interno de libertad y su rehabilitación, el respeto a la personalidad y la creación de instrumentos internacionales para la protección del recluso. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que esta charla o esta participación que tuve haya servido para el gremio de asociados y para las personas que nos están escuchando en este momento. Les deseo éxitos en este foro que tiene la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, y desde Guatemala les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones en estos tiempos del COVID. Muchísimas gracias por la oportunidad al comité organizador. Dejo mis datos y mis correos para cualquier consulta. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.